Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio y un honor estar aquí delante de ustedes esta mañana y predicarles sobre el servicio. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso cada día con nosotros, Señor. Gracias porque me permites a mí estar aquí esta mañana predicándole, Señor. Dame una actitud de siervo para servir a estas personas, Señor, y estoy sirviéndote a ti. Utilízame, Señor, con buena voluntad en Cristo Jesús. Amén. La palabra de hoy está titulada como una actitud de siervo. Siervo es una persona enteramente sometida al servicio de otra, en nuestro caso al servicio de Dios. La base bíblica de hoy está en Marcos 10:45 y Filipenses 2 del 5 al 7. Marcos nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y Filipenses nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. En estos dos versículos nosotros vemos que nosotros no venimos a la tierra para ser servidos, sino para servir, ya que el mismo Jesús, siendo el Rey de Reyes, no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo de sí mismo un siervo. Los niños aprendemos por el ejemplo, seguimos lo que vemos y oímos en nuestras casas. Por eso, padres, madres, abuelos, representantes que están aquí esta mañana, deben de saber que el hogar es el lugar primordial para enseñarle a sus hijos los principios y valores y empezar a instruirlos en los caminos del Señor. La generación del futuro se está formando y dependerán de lo que nos enseñen como resultemos. Si nosotros somos la generación del futuro, ¿quiénes estarán aquí en el futuro? Nosotros, ¿no? Entonces, deben instruirnos en los caminos del Señor. Porque Jesucristo no solo enseñó con palabras, sino que Él fue una pizarra de enseñanza. Pues Él fue el maestro que dio su propia vida como ejemplo para dejar fijas las enseñanzas que Él daba. Ustedes como adultos nos pueden enseñar con palabras, pero deben ser esa pizarra de enseñanza para nosotros. Porque las cosas no solo se hacen con palabras, sino con ejemplos, acciones y actitudes. Nosotros los niños somos como esponjas. Observemos lo bueno y lo malo. Por eso los padres deben de tener cuidado con lo que dicen y hacen, porque nosotros estamos aprendiendo de ustedes. Yo les tengo una pregunta. ¿Su hijo, sobrino, nieto, qué está absorbiendo de usted? ¿Lo bueno o lo malo? Porque ¿qué quieren ustedes que nosotros seamos? ¿Una generación de bendición o una generación desperdiciada? La generación de bendición es aquella que Dios nos da mediante ustedes, el cual ustedes nos instruyan en el camino del Señor y nos corrijan. La generación desperdiciada es aquella que los padres no supieron corregir bien al muchacho y el muchacho se fue por los caminos del pecado. Hoy veremos dos puntos principales. Número 1, debemos servir a las personas así como Cristo lo hizo. Y número 2, debemos desarrollar la mentalidad de Cristo para servir bien. Vamos a desarrollar el punto número 1, que es debemos servir a las demás personas siguiendo el ejemplo de Cristo. Un rey enviado por Dios con cualidades excelsas. Póngase una corona. Imagínese que es un rey o una reina por un día. Eso no sería algo espectacular, sería algo fascinante, ¿no? Tendrías el control de todo. Podrías hacer cualquier cosa. Las personas harían caso a todo lo que tú dijeras. Sería la persona más importante de todo el lugar. Jesús sabía lo que significaba ser el rey, pero no rey de un país o una nación, sino rey de todo el universo. Porque la Biblia nos dice que Jesús estaba con Dios el Padre y el Espíritu Santo desde el principio de los tiempos. Jesús lo sabía todo. Jesús tiene el poder de todo. Jesús puede hacer cualquier cosa. Jesús es el Rey de todo. Jesús vino a la tierra a demostrarnos el amor de Dios. Cuando nació como humano nos mostró su grandeza, al no ponerse a darle órdenes a las personas o pedirle que le sirvieran, sino que se hizo de sí mismo un siervo. Quítese la corona. Punto número 2. Él fue un rey enviado por Dios para servir. Colóquese un delantal y una toallita. Marcos 10:45 nos dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Jesús habló con las personas que estaban solas, sanó a los enfermos, pasó tiempo con los niños y alimentó a multitudes hambrientas. Se especializó en trabajos que para muchos eran humillantes, que otras personas evadían.
Pero a Jesús nunca le importó eso, ya que éste llegó a lavarle los pies a sus discípulos. Trabajo que hacía el sirviente de la casa, trabajo que hacía un esclavo. Es como que usted vea a un famoso, un presidente barriendo la calle, sería algo humillante para él. Pero Dios no ve por qué hacemos las cosas, sino Dios no ve qué cosas hacemos, sino por qué las hacemos. Él nunca se consideró por encima de nadie, porque Él vino para servir. Él hizo todas estas cosas y nunca fueron molestia para su grandeza. Él lo hizo porque quiere que sigamos su ejemplo. Yo les tengo una pregunta. ¿Usted está siguiendo el ejemplo de Jesús? Sirviendo a las personas sin a pesar qué. Sirviendo a las personas así sea un trabajo que pueda ser asqueroso o pueda ser humillante. Y no fue... Jesús nos mostró su grandeza. Jesús nos mostró que la grandeza del reino de Dios no significa llevar una corona o andar dándole órdenes a las personas, sino que es servir a Dios y a las demás personas. Gálatas 5:13 nos dice, servidos por amor los unos a los otros. Nosotros tenemos que servirnos unos a otros, no por interés, dinero o por obligación, sino por amor. Vamos a desarrollar el punto número 2, que debemos servir a las demás personas con mentalidad de Cristo. Filipenses 2:5. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Póngase el del altar de humildad para servirse los unos a los otros. Punto número 1. Para ser siervo debemos pensar como siervo. Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que en lo que hacemos. Es decir, a Dios no le importa qué hicimos, sino por qué lo hicimos. O sea, a Dios no le importa si nosotros ofrendamos o hicimos nuestros deberes en la casa, sino por qué lo hicimos, con qué actitud lo hicimos. Lo hicimos por interés o por amor. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos, se enfocan en los demás que en ellos mismos. Esto significa perder tu vida, olvidándote de ti mismo para servir a otros. Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, lo dice Filipenses 2:7. No puedes ser siervo si estás lleno de ti mismo. Esas personas que solo piensan en ellos, solo piensan yo, son personas egocéntricas. Y solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos podemos hacer cosas que merecen ser recordadas. Así como Jesús sirvió a las demás personas, nosotros también debemos servir. Tenemos que pensar en lo que la gente necesita, no solamente en lo que nosotros necesitamos. Debemos de pensar en lo que las personas necesitan, debemos de ponernos en sus zapatos. También tener constancia y si es una persona inconversa, aprovechar para predicarle la palabra de Dios. Debemos dedicarle tiempo a las personas solas y orar por los que están enfermos. Tenemos que alimentar a los que tienen hambre y darle a los pobres. Debemos ser amorosos con nuestros familiares y amigos. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Cuando hacemos estas cosas, demostramos que somos hijos del Rey. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales dispuso de antemano, a fin de que pongamos en práctica. Fuiste puesto en la tierra con un propósito, para servir a Dios y a los demás. Siempre que servís a otros de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios. Siempre que nosotros servimos a otras personas, estamos sirviendo a Dios. Y cuando nosotros nos ponemos a servir a otras personas, nos olvidamos de nosotros mismos y pensamos en lo que las personas necesitan. Dios se ocupa de nuestras tribulaciones, problemas, etc. No estamos en la tierra solo para respirar, comer, ocupar un espacio y divertirnos. Dios formó individualmente cada uno de nosotros un propósito para que hagamos un aporte singular en nuestra vida. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. El propósito de Dios fue que yo hoy esté aquí parado frente a ustedes sirviéndolos. Punto 2. Debe servir con verdadera entrega. Es sabido por todos los creyentes que Jesús entregó su vida por nuestros pecados en la cruz. Todos nosotros como cristianos sabemos que Jesucristo entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, dándonos la salvación y la vida eterna. Pero esto no es el punto más importante de la vida de Jesús, sino que lo más importante fue que Él tuvo una vida diaria al servicio al prójimo. Al servicio al prójimo. Nadie debe presumir de que sirve a Dios, si de una forma u otra
si de una forma u otra no está sirviendo a los demás. No pequemos de simplicidad, porque si nuestras bonitas palabras no están acompañadas con hechos, en el ejercicio práctico del servicio, tampoco podemos afirmar que somos de Cristo, o sea, cristianos. Si nuestras bonitas palabras de predicación o de alabanza no están acompañadas con hechos, con ejemplos y con actitudes, no podemos afirmar que somos verdaderos cristianos. Sería recomendable entonces analizar nuestra forma de servicio, cómo estamos aplicando nuestros dones, en qué lugar ejercitamos nuestro ministerio, de qué manera estamos compartiendo nuestros bienes y lo más importante, cuál es nuestra motivación al hacerlo. Motivación es aquello que te lleva a hacer una cosa, a cumplirla. Nosotros debemos de tener una motivación a nuestro servicio y esa motivación debe ser mediante la voluntad del Señor. Ya para el punto C, visto el espíritu servicial del Maestro, bien podemos afirmar que si el cristiano no sirve a los demás, su cristianismo de nada sirve. Nuestra verdadera entrega a Dios no debe resultar en ejercicio a los demás. Nosotros debemos de servir a las demás personas no porque las personas estén en un alto rango o por dinero, sino porque eso hace feliz a Dios. Bueno, en conclusión, hoy vimos una actitud de siervo. Vimos que nosotros los niños aprendemos por el ejemplo, que ustedes nos tienen que enseñar con palabras, que ustedes no nos tienen que enseñar con palabras nada más, sino también con actitudes y ejemplos. También vimos que debemos de servir a los demás siguiendo el ejemplo de Cristo, que nosotros no necesitamos tener una corona para estar en el reino de Dios, que debemos servir a los demás con mentalidad de Cristo, que debemos seguir el ejemplo de Jesús, que debemos de alimentar a los pobres, que no debemos de hacer las cosas por alabanza o por reconocimiento, sino para hacer feliz a Dios, y que Dios también entregó su vida por nosotros. Bueno, Jesús enseñó tanto por palabra como por ejemplo, que debemos servirnos los unos a los otros. Todo su ministerio se centró en servir a los demás, y Él nos ha ordenado a seguir su ejemplo. Jesucristo no buscaba el poder y habituó a sus seguidores del poder. El deseo de poder, fama y riqueza lleva a la corrupción. Los motivos del servicio de Jesucristo fueron puros. Él sirvió y sirve no porque quisiera reconocimiento o alabanza, sino porque servir a los demás hace feliz a Dios y queda complacido con nosotros. Nosotros vemos aquí que debemos de servir a los demás no para recibir reconocimiento o alabanza, sino para hacer feliz a Dios. Bueno, hermano, esta fue mi predicación. Espero que les haya ayudado en algunas cosas. También les pido para que puedan servir, puedan seguir el ejemplo de Cristo. Voy a tener una oración para finalizar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias porque tú nos bendices cada día, Señor. Gracias porque me permitiste dar esta pequeña predicación, Señor. Te pido para que pueda ser de ejemplo para muchos, Señor. Gracias porque tú me has dado la oportunidad de estar aquí esta mañana, Señor. En Cristo Jesús. Amén.